En este viernes 17 de julio de la 15ª semana del tiempo ordinario, hemos escuchado un pasaje del profeta Isaías, es el capítulo 38, y el Evangelio de Mateo es el capítulo 12 que hemos venido reflexionando durante toda esta semana. Hoy tal vez podríamos titular nuestra reflexión así: la norma de las normas, la misericordia por encima de todo. Si pudiéramos definir con una palabra a Dios, tal vez en un concepto bastante limitado, un concepto humano limitado, pero si lo pudiéramos definir, diríamos que Dios es misericordia. Esa acción de Dios tan divina que a la vez hoy es bastante reflejada en el profeta Isaías, cuando Ezequías ora arrepentido ante el Señor. Dios, ante el corazón arrepentido de Ezequías, Dios da su respuesta, porque en realidad Dios nunca se queda sin dar una respuesta, aunque pareciera que Dios no está. Cuando le oramos y no recibimos lo que nosotros queremos, pareciera que Dios no da respuesta, que se queda callado, que Dios es como sordo y mudo. Pero Dios siempre tiene una respuesta en el momento adecuado y en el momento oportuno. Todo lo que Dios hace o permite siempre es para gloria de Dios y siempre tiene un poder redentor en nosotros. El Señor respondió a Ezequías y le dijo: he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Esa mirada misericordiosa de Dios hacia el hombre hoy se complementa con la actitud de nuestra parte. Ezequías oraba así: he caminado en tu presencia con corazón sincero e íntegro. Lo que le pedimos a Dios se tiene que acompañar de nuestra vida, de nuestro testimonio. Si yo le pido a Dios algo importante en mi vida, pero no cambio mi vida, sigo en mi vida de pecado, ¿cómo Dios podrá escuchar mis oraciones? ¿Cómo Dios podrá poner atención a mis oraciones si no estoy poniendo mi parte? Que significa convertirme, cambiar, tomar un nuevo horizonte, un nuevo camino en mi vida. Dios escucha mis plegarias si mi vida es íntegra, si mi vida cambia. Si no, recordemos esta preciosa oración de Ezequías: he caminado en tu presencia con corazón sincero e íntegro, es decir, he dado testimonio. Y el Señor por eso le responde diciendo: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Es decir, he visto tu arrepentimiento, he visto que en verdad eres sincero en tu petición. ¿Cuántas veces nosotros oramos, le pedimos algo a Dios, pero no hemos cambiado nuestra vida? No esperemos que Dios nos complazca cuando nuestra vida no se ha enderezado. Para orar delante de Dios, tenemos que empezar antes cambiando nuestra vida. No podemos pedir misericordia de Dios si mi conducta no es misericordiosa. Yo debo pedir a Dios lo que yo vivo, lo que yo anhelo. Yo debo pedir a Dios lo que deseo, y eso que deseo debe de ser lo que le agrada a Dios, no lo que me agrada a mí mismo solamente. Por eso hoy en el Evangelio de Mateo hay algunas discusiones sobre
si hacer algo violatorio de la norma por encima de mis propias necesidades. Mira a tus discípulos, le decían, hacen lo que no es lícito hacer en sábado, le reprochaban a Jesús. Surge una pregunta de esto: ¿cuál es el espíritu que priva en mí cuando quiero hacer algo? El espíritu que priva es la necesidad del otro, mis necesidades vitales, el bien común, o es mi egoísmo. Y me ponía a pensar en un ejemplo. De repente algunos agentes de pastoral están interesados constantemente por reunir a la comunidad, aún sin estar permitido por el protocolo parroquial, debido a la intensa situación difícil que vive nuestro país, nuestro departamento, nuestro municipio. Pero muchas veces por encima de la ley reúnen a la comunidad, por encima de este principio que incluso es violatorio del 5.º mandamiento, reunir a la asamblea sin las condiciones y más aún reunirlas en este momento de colapso del sistema de salud. Reunir a la comunidad, ¿con qué intención? ¿Qué voy a sacar yo? ¿Contagiar a las personas? Eso es un principio que respeta el bien común, respeta el mandamiento de no matar. ¿Cuál es la intención? Si mi intención es una actitud egoísta de mi parte, entonces es una intención hipócrita, es una intención farisaica y es violatoria del principio del bien común y del respeto a la vida. Eso solamente para poner un ejemplo. Por lo tanto, hay que pensar que si lo que yo voy a hacer es digno de la otra persona, si no solamente me beneficia a mí, sino que beneficia a todos. Por eso debemos aprender a vencer el pecado de la hipocresía farisaica, es decir, aparentar ser buenos cristianos, pero no ser capaces de ayudar ni en lo más mínimo. Una fe verdaderamente desvinculada de la persona humana, del pobre, del que sufre, del excluido, es verdaderamente un culto vacío, sin misericordia. Hoy, en este contexto de esta pandemia que está azotando tanto nuestro país y también los países de América Latina, hoy es necesario cargar con el otro, pero sin descargarnos de Jesús. Cargar con el otro significa estar atento a las necesidades del otro, incluso también al que padece ya el COVID-19 y de repente vive esta situación de manera más difícil, más complicada. Ayudarle de una u otra manera, de múltiples formas, sin arriesgar también nosotros nuestra propia salud. Pero es importante poner atención a las necesidades de quienes sufren y no solamente de quienes padecen ya el COVID-19, sino de otras personas que tienen diversas otras situaciones, momentos que la gente está experimentando, que son momentos de depresión, momentos de ansia, momentos de dolor interno, psicológico. Pues cómo acompañar también a estas personas de una u otra manera, cómo acompañar al otro, cómo cargar con el otro, pero sin descargarnos de Jesús. Eso significa sin deshumanizar a la otra persona. No olvidemos que Dios jamás se dará por vencido hasta que Él no haya disuelto el pecado y superado el rechazo de parte de nosotros. Dios es compasivo y misericordioso.
Por eso, seguro que ya es tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades, podríamos decir de nuestras debilidades y de las debilidades de los otros. El perdón es una fuerza, y es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde también en nosotros el valor para que miremos el futuro de nuestra vida, aún en medio de esta pandemia, podamos ver el futuro con mucha esperanza. Dejémonos abrazar por el Señor, tengamos confianza plena en el Señor, dejémonos que el Señor nos regale su misericordia y también nosotros demos misericordia a los demás. La misericordia, que es amor, puede transformar fronteras y transformar también nuestros corazones. Y les recuerdo, lo que le pedimos a Dios, que sea lo que nosotros cumplimos también. Así sea. Amén.